Bienvenidos a Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa. En esta oportunidad damos continuidad a una serie de programas especiales para educar, orientar, asistir y generar ayuda a todos los familiares de los privados y privadas de la libertad en el sistema penitenciario salvadoreño. En esta oportunidad me acompaña el licenciado Misael Rivas Hijo, quien es abogado y notario de la República con una amplia trayectoria y experiencia en el área penal y quien ha estado en otros programas también ilustrándonos y formándonos sobre temas jurídicos. Licenciado Misael Rivas, le agradezco la participación y el poder tener este deseo de contribuir y aportar para todos nuestros televidentes y cibernautas. Gracias, Ricardo. Un saludo a todos. Aquí estamos, con gusto. Misael, luego del programa del viernes anterior con la señora jueza del Juzgado Cuarto de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena, hemos tenido una amplia participación a través de nuestras multiplataformas. Hay una serie de consultas, de interrogantes, de desahogo de muchas situaciones que están viviendo los familiares. Realmente no la están pasando nada bien antes de la pandemia y durante este periodo de cuarentena y emergencia nacional. Lo primero que quiero preguntarte es cómo vive el ejercicio profesional los abogados y las abogadas que se dedican al área penalística y que llegan a los diferentes recintos penitenciarios. ¿Cuál es el tipo de atención que están recibiendo ustedes? Porque creo que este tipo de situaciones no solo es para los familiares, sino que hay mucha queja, hay mucha notificación de que ustedes en el ejercicio de la profesión también están enfrentando dificultades para poder brindarle la asistencia técnica a sus patrocinados. Gracias. Fíjate que sí, estamos bastante mal porque el sistema ha prohibido que tengamos un contacto o siquiera que tengamos una comunicación a través de los señores custodios o del sistema administrativo. Y esto no solo es con nosotros, es con la familia. Me he enterado porque también doy esa asistencia cuando las personas me lo piden porque quieren que vea un caso de San Salvador o de la área contraria a donde ellos viven. Por ejemplo, me buscan de Aguachapán para ayudarles, de San Miguel, de Usulután, de La Unión. Entonces resulta de que me permite a mí ver cuál es el trato que los familiares, y es deplorable porque lo que hacen es que en esta pandemia, vamos a referirnos a esta pandemia, han estado diciéndole a las personas que se vayan a un lugar o a otro. Por ejemplo, el depósito que se les hace hasta de $300, primero les decían que se iba a recibir en X lugar y luego los movían hasta que lo recibieron allá por la Cruz Roja, en el centro donde ellos están acostumbrados a depositar. Luego dijeron que había el centro de acopio en el mismo lugar para llevar lo necesario, lo que son, por ejemplo, en el caso de mujeres, toallas sanitarias, jabones, etcétera, etcétera. Y en el caso de hombres, lo más básico como es el champú, el jabón, la pasta de dientes, el cepillo dental. Resulta ser de que no fue cierto. En ninguno de los centros que están recibiendo, ni tampoco en la dirección general. Ahí lo que ha habido es una mala información. La gente gastó dinero para ir a invertir las cosas a su familia y resulta ser de que no lo recibieron. ¿Y esto qué implica? Que las personas se tuvieron que quedar con las cosas y en la forma en que se presentan es utilizando bolsas transparentes en la cual ahí se echa todo. Tú tienes que introducir el dentrífico en una bolsa transparente, el champú, el acondicionador si te lo permiten, los talcos si te los permiten, porque todo va a depender de lo que ellos en su lista te permiten, porque una cosa es la lista que te proporcionan, otra cosa es la lista que te permiten que se introduzca en el área cuando se está revisando, y eso es diferente, porque por ejemplo, normalmente te dicen que le puedes llevar 5 rollos de papel higiénico, pero de repente ellos dicen, no, trae mucho porque es muy grande. No, trae mucho porque es esto, o porque no es de la forma o de la marca que ellos quieren.
resulta de que se inventaron. Debe haber algún análisis que deberían de demostrarlo, cuál es el análisis químico por el cual ellos, por ejemplo, no te permiten de color blanco, sino que tiene que ser color celeste, y ahí tienes a la gente, cuando en un principio, abriéndolo una marca para ver si era de ese color. Luego, no todos, el detergente celeste, no todo viene en la presentación que se requiere. Por ejemplo, hay una marca que te viene el kilo en color celeste. Ahora ya vienen otras marcas, pero antes no venía así. También debe saber la población que el uniforme que le den a los señores que están adentro se los ha llevado normalmente. El color beige que usan los condenados son herencia de otros que dejaron, entonces solo se los lavan y se los entregan. ¿Esto qué implica y por qué lo toco y por qué es importante? Porque la necesidad de mantener el aseo para poder evitar la pandemia es elevado. ¿Por qué? Porque se les tiene que dar detergente, jabón para lavar, el aseo, el jabón para lavar trastos, y todo eso, si no lo reciben, tiene que darlo el Estado. Pero el Estado, la cantidad de dinero que tiene disponible para ellos es bastante baja. Luego, el otro problema es que no te dan referencia de cuál es el estado de salud. Solo lo hicieron una vez. Cuando recién empezó la pandemia, más o menos teníamos como 15, 17 días. Los intérpretes están bajo mi cargo como su defensor de la familia, la amabilidad de ponerme como su persona de contacto, ya que abro mi teléfono todo el tiempo, a toda hora, y me llamaron. Entonces me dijeron, mire, fulano, fulano y fulana son de su contacto, fíjese que están bien, pero necesitan dinero. Entonces cuando yo pregunto y con el avituallamiento, no, eso va próximo, se les va a decir, pero eso fue desde finales de marzo, de abril a la fecha, es decir, que tenemos 2 meses que no se les lleva nada. Cuando hubo necesidad, por ejemplo, de llevarle a una señora su medicamento para la presión, me permitieron llevársela y tuve que atravesar los municipios con esta regla un poco absurda de atravesar municipios. Logré, gracias a Dios, sin problema, y cuando me bajé yo tuve que coordinar primero de mi oficina al centro penal para que registraran. Y ese es uno de los consejos que le quiero dar a la gente. Si usted le va a llevar medicamento a sus parientes que están en algún recinto, no se les olvide hacer la coordinación por teléfono, porque no le dan comprobante. Entonces, cuando uno viene de regreso y tiene que pasar por la policía, uno como abogado enseña su carnet, que es un carnet único, etcétera. Y básicamente no hay tanto problema, porque hay una discrepancia entre quién nos rige a nosotros y el ejecutivo y el judicial. A nosotros nos judicial, pero a la hora de que el policía nos para, ya hubo colegas que lo que han dicho es que eso no les importó y simplemente se han querido llevar hasta los colegas. Al final los han dejado pasar, qué sé yo, cómo han logrado hacerlo, pero han pasado el bochorno y han pasado el maltrato. Cuando uno llega con ese, tiene que decir, mire, coordiné con la oficina de seguridad, porque te dan 2 teléfonos, el de la oficina administrativa que está trabajando y el de la oficina penal. Y esa es la que se le debe de coordinar y decirle, mire, soy Misael Rivas, voy a ver a la interna o al interno tal y le llevo tal medicamento. Porque ellos van a confirmar primero si está registrada la enfermedad. Si está registrada la enfermedad, van a permitir que uno le lleve el medicamento. Y hay que llevarle medicamento para 1 mes. Se lo van a recibir en el muro de contención, se lo toman y no ni recibo, ni te van a decir que te anotaron. El que te hace el favor de anotarte es el administrativo, que es el que al final le avisa a la persona que le han llevado el medicamento. Por ejemplo, yo llevé el medicamento hace 2 meses para 1 mes, pero no nos han vuelto a permitir llevarlo. ¿Por qué? No sé. Cambia el sistema. Claro. Ahora, cuando tú llegas y vas a hacer este movimiento, también es importante que la persona no se ponga a altercar con el custodio, porque muchas veces el custodio es bueno, es una persona amable, pero te toca también personas que están cansadas, personas que están hostigadas, personas que no van a su casa desde hace 1 mes, y resulta de que empiezan ellos a desquitarse en la atención del interno. ¿Eso qué significa? De que esa atención del interno puede llegar a que no se lo pasen a tiempo,
incluso que se le pierda alguna cantidad de pastillas. Y tener cuidado. Entonces, entendemos que esto del agobio de la pandemia, como la estamos viviendo, es bastante grave, pero hay que tener cuidado también por la seguridad familiares. Misael, una inquietud en relación a desde el momento de la captura y la detención y la presentación de los imputados, que lo hemos hablado en otros programas, rompe todo principio de inocencia, pero este traje blanco al estilo Alianza, al estilo Real Madrid, con camisa blanca, pantalón corto blanco, crocs, chafas, como les decimos en El Salvador, blancos, ¿son proporcionados por el sistema o es un pago adicional de la familia? No, cuando llegan desde la policía se los compran. Cuando llegan al sistema y se los cambian es porque alguien salió en libertad, dejó su ropa ahí, los zapitos le llaman ellos adentro, los zapitos los dejó y eso se supone que lo han lavado hasta con alta higiene y ese se le entrega al que no lleva, que es muy raro ahora el que no lleva. El beige sí tengo entendido que se lo está comprando, porque también hay otro que es anaranjado, que se utiliza en el sistema de hombres. En el de mujeres se usa el beige, pero esta es una carga económica a la persona, ya que es otro negocio. Cuando tú vas a donde están los recintos policiales, que ya no son todos, ahora hay unos específicos. Te voy a hablar de La Libertad. Está en Conchalío, que por ejemplo tuvo un embate de la furia de este temporal, que es más tempestad, tremendo. Entonces no se sabe cómo les fue a ellos. Se supone que están bien, pero ahí hay una situación bastante deplorable, porque imagínate lo que era hecho, etcétera. Pero este sistema del uniforme, de por qué fue blanco, es porque simple y sencillamente es fácil detectar cosas como por ejemplo armas o bultos, etcétera. Pero también es antihigiénico, porque eso el blanco se ensucia. Tú y yo usamos mucho blanco en las camisas. Se va a ensuciar exageradamente rápido y no se les permite cambiarse. Lo que hacen ellos es, por ejemplo, el mismo lo usan dos veces de frente y 2 días al revés. Así es con la ropa interior. No les permiten que uno le lleve más de 3 calzoncillos o calzones a las mujeres, o más de 3 brasieres, que no deben de llevar la famosa valleta que les da soporte. Hay mujeres, por ejemplo, que son muy voluptuosas y eso les permite que no sea cansado el andar con el tamaño del seno. Y en el hombre, por ejemplo, ahora se está utilizando de que te lo sacan a hablar contigo con grilletes y con esposas, lo cual va en contra de los derechos penitenciarios, porque el derecho penitenciario basado en el derecho humano está permitido. Y quiero hacer un paréntesis, porque es bien importante que las personas entiendan qué es el derecho humano y el derecho civil. Los derechos humanos están dados para defender a la persona frente al Estado. Y cuando dice la persona es institución jurídica, como lo que es, por ejemplo, una empresa o una alcaldía, que es un estado municipal, no es el estado en sí, sino que es una persona jurídica municipal, y las personas naturales como tú y como yo, ante el poder del Estado. Y los derechos civiles son todos los que nos resguardan a nosotros, entre nosotros los humanos, y entre los humanos y las personas jurídicas, que son los que se regulan a través del sistema judicial de cada país. Ahí debemos de entenderlo bien. Por lo tanto, los derechos humanos no se refieren a que a mí me juzguen los jueces o no con justicia. No, los derechos humanos significa que el Estado no me puede hacer a mí algo peyorativo. Ejemplo, tu derecho a manifestarte en la calle. Es un derecho humano, derecho constitucional. Tu derecho a moverte de municipio a municipio, que esos son los cambios de residencia o de domicilio temporales, que tienes tu derecho y se debe de regular a través de la Constitución. Entonces, ¿qué significa eso? Que esos derechos, y podemos mencionar lo que es el encierro, confinamiento como castigo, ya está eso tratado y eso está totalmente prohibido.
porque el encierro, cuando te circunscriben tu libertad ambulatoria en un recinto, muy grande que sea, para que tú labores o para que tú vivas, ya eso es un castigo. Y cuando te confinan a tu dormitorio, eso es para tener o ejercer un control protocolar de tu libertad versus lo que es la seguridad de los custodios. Pero cuando todavía eso más te lo hacen aplicado bajo un criterio de lo que es, por ejemplo, la pandemia, lo que te está provocando es que te encierran como el famoso cuando a ti te dicen, mire, su aire acondicionado, los virus se los está reciclando porque te los toma y te los vuelve a dar. Esa es la misma situación. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ese gasto se incrementa hasta 15 veces y tú tienes que llevárselo 3 veces. Eso significa que la persona, por lo menos hace 3 meses, que fue el último que me... No, 4 meses, que fue el último que compré para un cliente, costaba $15. Y todavía hay unos que te dicen, mire, se lo voy a dar así porque usted es mi cliente. Luego tenés que ver en la policía, tenés que pagarle la comida. Son diarios, $7.50 a $9 diarios de comida. Y luego está que si quieren que se les dé café o se les dé fresco, porque si no les dan agua, y siempre te venden el agua más cara, la que vale para ellos $1, que a nosotros nos costaría como 50 centavos. Dependiendo de la ciudad donde estás, así es lo caliente y la necesidad de agua que va a tener la persona. Y muchas veces esa agua la utilizan para poderse asear y solo la utilizan en la cara, en la boca, en las axilas, la ingle, los pies, para poder medio tener una supervivencia con su sistema sanitario. Es decir, es un gasto bastante elevado que se le pone a las personas. Misael, ¿podrías explicarnos a qué se refiere cuando se habla que el sistema penitenciario salvadoreño es de tipo progresivo? ¿Tipo? Progresivo. Fíjate que esto significa que se va en ganándote. Hay dos aspectos. Tienes que ver que el progresivo es que tú te ganas la voluntad, digámoslo así, del Estado de perdonarte y por eso te confina, te da cierto tipo de libertad y cierto tipo de participación y luego te saca de un confinamiento a lo que es una semilibertad, una fase de confianza y una semilibertad que por cierto está vulnerada totalmente actualmente. Y está la otra, progresivo, que lo ves en la forma negativa, que también es en el castigo. Te confinan, recibir, y si te volvés a portar mal, te llevan a un calabozo que le denominan de todas formas, le dicen la isla, le dicen el foso, le dicen el cadalso, como tú querrás, pero te llevan a lugares en donde no está controlado, está estrictamente por los señores jueces, porque no se les permite o son lugares en donde ya no permiten que llegues porque tampoco lo conoces el recinto, no hay un plano donde el juez pueda decir que es este edificio, o que vaya a ver el juez y decir de lejos, mire aquel edificio que es, o que tenga la certeza de decir quiero ir allá porque eso es tal cosa. No en todos lugares los hay. A mí me tocó verificar hace muchos años que se me nombró juez ejecutor de habeas corpus, me tocó ver el encierro que hacían de castigo en un cuarto y en ese entonces me enseñaron una habitación en el cual a la persona se le pasaba parada y tenías nada más una, más o menos era 80 centímetros como por 90 a 1 metro, es decir, casi lo que era entrar recto. Tenías que entrar de espalda para cuando dormían, tenían que hacerlo genuflexiando las rodillas y hacer una fuerza con las rodillas contra la puerta. Cuando yo eso lo reporté a la honorable corte, se dijo que no existía, que yo me había equivocado y fue un gran relajo. Llegó incluso Cruz Roja Internacional, me acuerdo que llegó y se descubrió con los años que existía. ¿Por qué? Porque esas construcciones no están en los planos. Entonces, cuando te llevan a la isla, no estamos seguros qué es ni cómo es. Y te voy a decir la isla porque es el que en algunos he oído que funciona. Es un lugar en donde no tienes cama, en donde no tienes más que puede ser un balde o un antiguo, a saber de qué tipo, en donde está tu aseo o tu necesidad fisiológica está dependiente de la voluntad de otro. Entonces, he sabido de personas que se defecan ya solo como protesta
o lo hacen ahí y nadie lo que decir es algo asqueroso y por lo cual las personas lo odian. Y no creas que te ponen 24 horas, que eso sería 2 horas, sería más que suficiente para volverte loco. Te ponen 8, 15 días. Hubo una señora que la llevaron a la isla porque cuando se le hizo un registro y a mí me tocó hacerle su juicio, el juez se portó en una forma profesional y la fiscal se portó todavía más fuera de lo normal. A la señora dijeron que le habían encontrado una USB capaz de grabar, de filmar, y te quedas y decir, bueno, esta mujer era una hacker internacional, ¿verdad? Para llevar algo así o qué sé yo. Y no, la señora le encontraron un aparatito de sonido porque estaba en semilibertad y ese se le olvidó dejarlo. Entonces llegó a la prevención, que no es el recinto penitenciario, ahí se lo encuentran y ella le dijo, mire, mi esposo está enfrente, permítame, se lo voy a entregar, que se me olvidó. Ella no lo llevaba oculto, sino que se notaba. La agarran y directamente la llevan a la isla, pero del centro penitenciario, no de la fase. Entonces, ¿qué sucedió? Sin necesidad, ahí como tú dijiste al principio, la carga de la prueba se la pone y es culpable. Cuando viene el juez, lo analiza y la fiscal recibe ese aparato, se demostró que no era tal ese aparato como decían y que había actuado en contra de la señora. Así es que esa situación son de las más deplorables que tenemos. Gracias, licenciado Rivas, por estas primeras conceptos y esto exponernos cuál es la realidad que experimentan no solo los familiares de los privados y privadas de la libertad, sino ustedes también en el ejercicio de la libre profesión. Al regresar continuaremos abundando sobre el sistema penitenciario salvadoreño desde la óptica de un abogado defensor penalista. Regresamos. Gracias por continuar con temas y debates. Usted puede sintonizar este programa de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche a través de Canal 67, señal abierta de Televisión Nacional, las cableras del país y nuestra red de multiplataformas en redes sociales. Licenciado, tenemos esta situación de mayor afluencia de comentarios y de consultas de todos los televidentes que tienen familiares en el sistema penitenciario. Las hemos tenido durante el fin de semana sobre las fases que tienen y los beneficios que pueden tener los familiares que ya se encuentran condenados. ¿Nos podría usted ilustrar rápidamente en qué consisten estos beneficios penitenciarios? ¿Cómo no? Quisiera nada más agregar la fase procesal, porque es muy importante que la gente le entienda. Cuando su pariente está en la fase procesal, la persona básicamente no tiene muchos derechos más que estar en el recinto, y eso es un grave error porque no le estamos haciendo nada para que se recupere. Algunos centros penitenciarios o centros de readaptación, cuyo nombre debería decirnos mucho y realmente no lo son, les permiten participar en educación, en planes educativos, pero normalmente son para los condenados. El condenado, cuando recibe su sentencia, quiere decir que se agotan todos los recursos que son después de la sentencia en primera instancia o que lo da un juez de sentencia, pasa a la fase de lo que son los recursos, que es el primero, el de apelación. Pueden haber otros, pero el más importante que la gente conoce es el de apelación, que va a una cámara. Eso es para las personas comunes. En la cámara tiene a su cargo lo que es la valoración de todos los juzgados que están bajo su ciudad o su jurisdicción. No necesariamente una ciudad que tenga juez de primera instancia en sentencia o mixta civil penal va a tener esa ciudad una cámara. Por ejemplo, la Cámara para la Libertad está en Santa Tecla y ve, por ejemplo, todo lo de Lourdes, San Juan Opico, que es el Tepeque. La Cámara que está en San Miguel ve todo lo que es para las ciudades que han sido asignadas a San Miguel. Por ejemplo, Chalatenango tenía una cámara, pero
solo miraba cierta parte y en la otra que la conocía Santa Tecla. ¿Cómo es que venía a dar a Santa Tecla? No sé de dónde sacaron esa idea, pero ahora ya tienen por carga de los jueces, ya hay depósito de esa carga judicial en el propio Chalatenango. Entonces, eso tiene que tomarlo en cuenta la persona para cuando el abogado honesto le diga en recurso, sepa de que no es solo el caso de ellos, sino que como a diario entran dependiendo entre unos 20 a unos 60 hasta 100 casos en el día para un juez. Eso implica que, por ejemplo, San Salvador, que tiene 3 cámaras en el área penal, San Salvador va a venir y va a decir, voy a recibir, por ejemplo, 2,000 casos cada uno de las cámaras. Y es lógico. ¿Por qué? Por las cantidades que les entran, ¿ya? Por 10 diarios, etcétera. Perdón, cuando decía 60-100 era de las sentencias y de no todas estas son las que van para allá. Entonces, cuando te vienen a ver, la carga de un señor juez que se llama magistrado en la Cámara se vuelve elevada. Y eso implica que, como van a ir las partes, que son los que participan, el que acusa, que es la fiscalía normalmente, y la defensa, van a ir participando y llevan peticiones, quien pidió el recurso, etcétera. Ahora, hay diferentes formas de verlo. La fiscalía siempre te va a apelar. ¿Por qué? Porque es una obligación. Siempre he hablado con fiscales y te lo he comentado anteriormente, y tú debes haber también comentado con los demás colegas que te tienen como amigo, que la fiscalía siempre por norma apela. ¿Por qué? Porque ellos llevan estadística. Y lamentablemente en nuestro país se piensa que es triunfante cuando el número es alto de condenas. No es así. La fiscalía debería de ver también en los casos cuando hay injusticia, como el caso que te digo de la señora fiscal de Sonsonate que ayudó para el caso de la señora. Son muy raros. También aquí en La Libertad hay una señora fiscal que incluso enternece muchas veces, que ella, cuando descubre realmente que es algo malo, ella trata de ayudar. Y lo paradójico y lo especial es que se da en mujeres. Hombres casi no existe eso. Cuando están en esta fase del curso de apelación, todavía no ha vencido el término extraordinario de los 12 meses más los 24. Y esto debe entenderlo la persona. Los 24 meses o 2 años son hasta antes de la sentencia normal, llamémoslo de esa manera para que la gente lo entienda, que es en el juzgado donde se le ventiló la vista pública o la audiencia especial. Entonces, ahí son 24 meses, pero cuando ya lo sentencian y en esa sentencia se apela, se mueve el término a 12 meses más. Automáticamente se habilitan 12 meses más, por lo tanto suman 36 meses, que son 12 meses para que dé un resultado la Cámara, y si hay más, el siguiente recurso, que es la casación. Ahora ya entendemos que la casación es un recurso. Antes no se decía, miren, no es un recurso, sino que es un método, pero ese era el sistema viejo. Esos 36 meses puede estar una persona sin recibir sentencia definitiva. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el recurso y el señor ya cumplió hoy 36 meses? Y todavía en la Cámara, por ejemplo, solo le han dado entrada y está en estudio. Es obligación del defensor pedir la libertad de la persona con los métodos para control que sean necesarios para que ella siga su proceso en libertad. ¿Por qué? Porque así lo dice. Después de eso, eso es uno de los beneficios. ¿Y quién lo va a procurar? El defensor. Estando adentro como sentenciado, mientras no cae firme, es decir, que se venció en las otras fases del recurso de apelación y casación, la persona todavía está con el mote de procesado, por lo tanto no tiene todos los beneficios. Como repito, algunos señores directores, como por ejemplo el de Ilopango, que llegó en diciembre, es una persona que está fuera de este mundo. Llegó preocupándose hasta por nosotros y por ellos. Un ejemplo tan simple: tú no podías utilizar un baño si no te permitían y te ponían un custodio, ya después de haber entrado al centro penitenciario, y el custodio estaba afuera y tú tenías que usar el baño para la necesidad de uno, como dicen los niños. Pero ¿qué pasaba? Ahí estaba afuera, ahora ya no. Te permiten, te indican, porque ya vieron, tienen ahora una puerta, un dintel mejor que el que tienen en los aeropuertos para revisarte. Entonces,
ya no hay lógica de que digan él lleva algo, porque después de eso te registran manualmente y luego te vuelven a registrar en otra silla. Entonces no es lógico. Ya te permiten ir y sobre todo ya hay baños reales, son sanitarios reales. ¿Esto qué significa? ¿Que hubo un gasto? Sí, pero que hay ya es un beneficio, porque aunque tú y yo no lo creamos, que tener un baño de de un excusado, de una taza séptica a una taza de lavado, a un inodoro de lavado, ese es un beneficio que nadie lo puede creer que es tan formidable para ellos, pero sí lo es. Luego, otra cosa que tienen derecho ellos como personas que ya están sentenciadas, que ya tienen su sentencia firme, es que se le informe cuándo se le cumplen las fechas, que son la tercera parte, la media pena y la pena completa. ¿Por qué es importante la tercera parte? Yo quiero decirle al televidente que se cuide de los malos señores que les han dado el mote de abogados y que son abogados porque los autorizaron, pero que son personas que se aprovechan. Vean, la tercería, como le llaman también, o tercia, como dicen ahí en los penales, solo sirve para beneficios de tercera edad, enfermedades crónicas, aunado a lo que es los protocolos internacionales, como por ejemplo las reglas de Bangkok y las reglas de Tokio, que eso es otra cosa que podríamos hablarlo en otra ocasión. Pero esas son importantes para poder ayudarle a las personas de tercera edad cuando han cumplido la tercera parte. Eso es muy importante. Pero le sirve cuando única y exclusivamente la tercería le aunas una afección crónica y que ésta sea reconocida. Luego está la media pena, que te funciona también para personas con tercera edad y sistemas crónicos de enfermedad, cuando por razones de conducta la tercera parte no le apeló. Mira, y el último es la fase tercera, que es en los 2/3. Pero la media pena y las 2/3 partes de cumplida la pena, tú tienes lo que son los beneficios de traslado de centro penitenciario, de la reclusión y confinación normal a lo que le llaman las fases de confianza. Me dicen que este gobierno ha cambiado el sistema y uno se ha quedado con la costumbre de llamarle fase de confianza, pero ya lo utilizan diferente. En la fase de confianza, la persona debería tener a la familia, y en como originalmente era la visita a la familia cada semana o cada 15 días, luego lo que era la visita de fin de semana a la casa, así como la otra que se conoció en semilibertad era conseguir trabajo. El conseguir trabajo es ir a buscar la reinserción, y esa es una verdadera reinserción que ahora se les ha confinado. No sé qué estaban esperando para mantenérselos, o cuando se les reconoce, como el caso de la señora, que fue un error graso del custodio, no reinstalarla a la fase de confianza. No te lo hacen, porque el criminológico, ya sea el regional o el central, tienen, dice ellos, tanto trabajo que no logran sacarlo. Entonces, ese informe, en vez de tardar 45 días como máximo, ha tardado 1 año. Y eso si tú no vas, si tú le caes mal, etcétera. Se da mucho la corrupción. Me atrevería a decir de que corrupción es desde que tú le caes mal a alguien y te mueven o no te mueven una cosa. ¿Por qué? Porque no están siguiendo un protocolo. Lamentablemente hay muchas personas que aun cuando son profesionales de la psicología no tienen esa introspección de hacer consciente que una cosa es lo personal a lo que es la parte profesional y privada. Misael, yo no sé si llamarlo leyenda urbana, pero lo recibimos en nuestras redes sociales y es una consulta que por la amistad, por la deferencia que tú tienes con este programa y con mi persona, te la tengo que hacer. Y es el papel del abogado una vez la persona, el cliente, está sentenciado. Hay mucho mito en el sentido de que hasta ahí llegó la responsabilidad de ustedes, y una vez
la persona ha sido sentenciada, pues que corra la mejor de las suertes. Entonces, ¿cuál es el papel de ustedes los abogados una vez el cliente ha sido sentenciado en relación a las fases? ¿Hay necesidad de pagarles adicional o está incluido en los servicios que ustedes acordaron con la familia? Rápidamente para tus amigos televidentes te voy a decir que lo voy a ampliar un poco más para atrás. Quiero que la gente tenga, por favor, esta idea de que pagar menos, no le asegura un desempeño bueno del abogado. El abogado que no tiene una oficina no es localizable. Nosotros los abogados estamos obligados por la Corte Suprema de Justicia a decir dónde nos pueden localizar, pero somos 38,000 abogados, de los cuales me atrevería a decir que si somos 2,000 los que tenemos una oficina instalada y nosotros con nuestro nombre somos muchos. Demasiados utilizan restaurantes. Ahora con la pandemia ya no van a poder. Pero de ahí de eso, tenés que ver que el abogado puede negociar honorarios por el proceso y honorarios por audiencia. Por el proceso le asegura a la persona que uno va a todas las audiencias especiales o a las motivaciones que te llevan, como a una audiencia que no está programada como las famosas, la inicial, la preliminar y la de sentencia, que son las 3 básicas. Pero ahí van otras especiales, como por ejemplo la reconstrucción del delito, como por ejemplo los reconocimientos en rueda de personas, como los reconocimientos de Cardex, etcétera, etcétera. Ahí son diferentes, vamos a llamarlo como dice la gente, diferentes precios. Pero cuando nos contratan, ya sea por o en la audiencia de sentencia, no nos están contratando para los recursos. ¿Por qué? Porque te contratan para la sentencia. Luego te tienen que recontratar para el recurso porque es otra instancia, es otro proceso, y para casación. Normalmente son recursos caros, principalmente el de casación, porque el de casación incluso lleva multas para el que lo propone, si acaso lo propuso y se descubre que fue forma dilatoria, solo para alcanzar los 36 meses que salga la persona y que se va, en algunos casos que se van. Esas negociaciones sí se tienen que hacer. Cuando tú terminas y te le dan sentencia, ya por ley, el juez penitenciario no te reconoce como defensor. El juez penitenciario te reconoce como defensor cuando tú te apersonas o cuando se te es nombrado otra vez. ¿Cómo te puedes apersonar? Como dice que la defensa de la persona debe de ser de lo más fluido posible, lo vamos a hablar de esa manera, dice una palabra más técnica, pero para tus televidentes es más sencillo. Yo vengo y yo responsablemente, porque me comprometí, y claro, yo le dije, mire, yo lo voy a defender hasta que salga o hasta que cumpla los beneficios, si acaso me lo condenan. Entonces, yo me comprometí, quiere decir que tengo cubierta mis honorarios, todo eso. Entonces, yo llego donde el juez y le digo, señor juez, he sido el defensor de fulano de tal y vengo a presentarme como defensor. Ya esa es una nueva instancia, porque por eso se llama Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena. Entonces, yo voy y le digo, o la gente le dice a través igual del sistema de nombrarlo por poder al juez que me están nombrando. Y debe de ser lo más posible. Es decir, ¿qué significa esto expedito? Debe ser lo más sencillo. Aquí vamos a traer un problema que muchos televidentes te lo van a decir. Mire, yo soy compañera o compañero de vida, pero no tenemos hijos en común. Y la gente dice, pero tenemos tantos años de ser convivientes. Pero ¿cómo lo demuestro si la ley en el Código de Familia te obliga a que te lo declare un juez si no tenés el bebé o el hijo? Bueno, mire, váyase a la forma más sencilla, que es la que me ha resultado, de declaraciones juradas con testigos. Claro, que eso te lo van a cobrar, claro que hay que cobrarlo, porque te lo es una declaración que debe de andar haciéndose por un notario para que esto le tenga efecto. Y el juez debe de verlo por el 126, 127, tiene que verlo lo más expedito posible. Si ya me dijeron que él es el conviviente, bueno, entonces que el conviviente le nombre. Porque hoy en la pandemia, por ejemplo, me han buscado para defender, pero le digo, mire, ¿y qué son? Es que es mi conviviente. ¿Cuánto tiempo tienen de estar juntos? Ya tenemos 3 años, ya tenemos 2 años. La ley te obliga a que sean 3 años para declararte conviviente.
Entonces, pero cuando ya tenés 2 años con alguien, no es que fue para un ratito. Y si te sigue y te dice, mire, él está allá, yo lo quiero ir a visitar, hay que ayudarle. Entonces, esa es la forma y eso tiene que ser la persona de cómo lo va a nombrar. Esas son de parte de los beneficios que tiene. Ahora, que si, como dije, el criminológico mandó o no mandó, hay un limbo, hay una malentendido que los criminológicos dicen, usted no me lo puede pedir, y cuando vas al juez le dicen, mire, señor juez, pídale al criminológico. No, es que es obligación del criminológico informarme. Y es cierto, el criminológico tiene la obligación de informarle estas etapas, pero ellos dicen, mire, tenemos demasiado. Entonces hay uno que estar pidiendo. Mira, es un infierno. Tú llegas y te dicen, mire, diríjalo correctamente, pero aquí no, es que cambiamos el sistema. A mí me pasó, mire, lo llevé dirigido, no, es que ya no es conmigo, es con fulano, lo llevé, no es conmigo, es con fulano, y le digo, mire, ¿cómo hago? Aquí están las dos recibidas. Ah, vaya, vamos a ver cómo resolvemos. Pasé un año para que a la señora informaran, y la señora cuando ya le informaron, ya tenía beneficios, se habían pasado 7 meses de los beneficios. Imagínate, porque yo lo pedí a tiempo, pero eso es una obligación del abogado que le contrata para la parte penitenciaria. Muchas gracias, Misael, por esta segunda parte del programa. Al regresar, vamos a tratar de evacuar una cantidad incontable de comentarios y de consultas a través de nuestras multiplataformas. Hemos seleccionado las que coinciden más con la problemática que están experimentando los familiares de los privados y privadas de la libertad. Regresamos. Gracias por continuar con temas y debates en esta oportunidad con una serie de programas especiales en beneficio y para orientar a todos los familiares de los privados y privadas de la libertad, temas y debates, siempre pensando en usted, en la necesidad de los menos favorecidos y de los más necesitados. En esta oportunidad, el licenciado Misael Rivas, abogado y notario de la República, también articulista de medios impresos y digitales, siempre en temas jurídicos y de el área de la criminología y la criminalística. Misael, vamos a tratar de evacuar, como te decía antes del corte, las principales consultas que se pueden agrupar como de manera muy general. La primera es, vamos a identificar por confidencialidad solo con el apellido. El televidente Rivera: tengo 5 meses de no saber de mi hijo que está en el penal de Izalco fase 1 y no dan información sobre él ni sobre su condición. ¿Qué puedo hacer? Lamentablemente no se puede hacer más que denunciar eso en derechos humanos. Cuando ellos, me imagino que son los trasladados de Morazán, ese recinto estaba hecho exclusivamente para mujeres y para hombres en diferente etapa y lo evacuaron para traer a toda esta gente. Realmente les causa un resquemor y les causa, como decíamos en un principio, un gran gasto, porque es trasladarse luego de un lugar que iban, les avisan hasta que llegaron a preguntar por él a ese recinto, ya no está en tal lugar y tienen que volver a gastar y hacer todo el sistema. Solo esto. Para mí no entiendo. Estamos en un mundo cibernético y a ti te vinculan, porque esa es la frase que utilizan, la palabra que utilizan, con un reo, con un interno, y estás en el sistema, pero cuando vas al nuevo centro penitenciario, te dicen, vincúlese otra vez, pero mire, ya estoy vinculado, sí, pero aquí no, es ilógico porque ya estás en el sistema, entonces son gastos de las personas, son otro tipo de castigo que se le está haciendo, así es que yo le recomiendo al televidente Rivera que por favor vaya a Derechos Humanos de la cabecera y ahí ponga la denuncia y que le den una copia, es obligación, porque debe tener una copia. La siguiente, de apellido Márquez. ¿Qué puedo hacer? Mi esposo fue privado de la libertad el 7 de diciembre del 2016. Ya tiene más de 3 años de estar en fase y ha tenido muchos beneficios, pero no le han hecho la evaluación de la conducta. ¿Qué podemos hacer para ayudarle a mi familiar? Deben de presionar al señor defensor
para que empiece a presentar escritos en el sistema criminológico. Y yo me atrevería, como yo hago, de presentarlo al juez. Mire, el juez lo regaña porque le manda por escrito y le dice no al lugar, y se oye pesado porque te lo niegan. Tiene razón, pero es una forma de presionar profesionalmente y sin caer mal al juez. No todos los días, no es a cada rato. Tienen que entender, deben entender que el abogado va a preguntar, y yo le recomendaría cada 15 días, porque eso a uno le cae mal y estamos en El Salvador. Y debes meter lo que es el escrito en el sistema, en el centro criminológico y en el juzgado. Pero, por ejemplo, si le mete en el criminológico, lo mete uno por cada 15 días, allá en el juez que sea uno cada mes. Y siempre también debe de denunciarse a los derechos humanos. La siguiente participación de apellido Díaz. Disculpe, el privado de libertad que cumple su pena en estos días de cuarentena y de emergencia nacional, ¿a dónde hay que retirar o ir a recoger la carta de libertad? Tiene que ir donde está su juez penitenciario. Por eso es importante que el privado le haya informado a usted en la visita qué juzgado de vigilancia penitenciaria está a cargo de él. Ojo, hay que tener cuidado, porque he sabido que han cambiado de juzgados por la jurisdicción, por la creación, etcétera, y sí les están ayudando, les están avisando, pero por la carga procesal que tienen los jueces, tardan. Entonces hay que tener cuidado, y puede ser que haya uno que otro que se equivoque, pero tiene que ir al juzgado. También quiero decirle que no todos los juzgados de vigilancia penitenciaria están trabajando regularmente. Algunos he sabido que están trabajando alternado, lunes, miércoles, viernes, el siguiente martes, jueves, están de esa manera. Entonces hay que tener paciencia. Sí sé que las más responsables, y quiero felicitar a la señora jueza tercera de vigilancia penitenciaria de San Salvador, ella va regularmente y está con las cartas de libertad, como la gente le dice, lo que son oficios, esperando que las lleguen a retirar. No, es obligación que se los manden al centro penal. Cuando no pasa esto, tienen que ir las personas a preguntar. Ojo, donde van a tener en el resumen, llamémoslo así sencillo para las personas, en donde está la resolución del juez de vigilancia, en donde le dice cuándo cumplió. Ese hay que tener atento. Cuando le dice cumplimiento de la pena total, no de las 2/3 partes, porque aunque tenga beneficio, ese de las 2/3 partes no es obligatorio darlo, pero sí el de cumplimiento total. La siguiente, del televidente Cruz. ¿Qué podemos hacer con el maltrato de los custodios penitenciarios, que es una práctica generalizada en todos los penales? No se escapa la categoría si es procesado o es condenado. El maltrato es evidente y en el centro penitenciario no se hace nada. Fíjense que esto es de toda la vida. Yo pensé que cuando terminamos la guerra iba a cambiar, no cambió. Sí hay cuando más 6 meses, como obliga la ley, por ejemplo, tú conoces muy bien al sistema privado de seguridad, que son 6 meses obligatorio. Aquí no, aquí es un mes el que les dan. No sé de dónde sacaron que con un mes tú puedes tener el aproximamiento con las personas y toda la capacidad. En Estados Unidos, por ejemplo, varía entre 6 meses y un año. Aquí llegamos a un mes, y eso porque a mí me consta que yo le pregunté a una persona, incluso le dije, mire, ¿y cómo le enseñan a manejar el fusil carabina M1? Que se les dan como parte del equipo. Me llevaron a tirar, me dijo. Y esa es toda la información que tienen. Y luego no hay preparación en derechos humanos, no hay preparación en sistemas reales. Por ejemplo, yo le pregunté una vez a uno, mire, ¿y cuántos hay? Según las Naciones Unidas, ¿cuántos hay de sus compañeros? Mire, según las Naciones Unidas no sabemos, pero aquí nos han asignado tantos. Y tenía una discrepancia como de 7 de déficit por cada 50 reclusos, que incluso ya no se utilizan de 50 reclusos, sino que es de menos. Sí es, y perdón que me extienda, porque eso sí duele verlo, que los tratan como animalitos. No solo te ponen grilletes, sino que no les creen. A mí me tocó ver una señora que salió saltando y me pareció, ¿y qué le pasó? Según yo iba saltando porque en un pie tenía alguna dolencia. No, es un tipo de enfermedad físico del sistema nervioso central, y ellos creyeron
que era psicosomático, que era porque se lo imaginó. La señora cayó enfrente de mí, cayó porque era epiléptica y era un preámbulo a la epilepsia lo que le había dado y no le creyeron y después se rieron delante de mí y después me dijeron, por favor, no vaya a decir nada. Obviamente lo fui a denunciar porque no es necesario tratarlo como animal. Aquí todo el mundo dice cárcel marero, no es cierto. Hay muchas personas que no son de grupos pandilleriles y los tratan mal. Otra vez, derechos humanos, algo se va a hacer. Y hay también una inspectoría en la Dirección General de Centros Penales para poder denunciar. ¿Que tardan en operar? Sí, pero sí tienen buenos oficiales que están a cargo de eso, pero solamente es una básicamente la que está trabajando. La siguiente, de apellido López, quisiera saber si los procesos que estaban en curso antes de la emergencia por COVID-19, ¿cómo se puede seguir esos procesos para aquellos privados de la libertad que ya tienen media pena y ya cumplieron los requisitos de programa? ¿Hay algún recurso en este momento? Ojo, hace un rato expliqué que la tercería y la media pena son los más difíciles. Ahí hay que agregarle otras cosas. En el de media pena no es tanto lo crónico de la enfermedad como la edad. Ese es uno y que sí tiene que haber cumplido con los cursos que se les dan. El problema es que muchas personas dicen, ya cumplí mi media pena, me tengo que ir, es automático. Tiene que cumplir otros requisitos que su abogado que ha buscado para la defensa en el sistema penitenciario le tiene que decir qué necesita, porque ahí ya tenemos que ver un poco más. Por ejemplo, no es lo mismo evaluar a un procesado de 44 años que a un procesado de tercera edad, porque el de 44 años, por ejemplo, si es hombre, le faltan 16 años para la tercera edad, y si es mujer, le faltan 11 años. Ahora, ahí hay una discrecionalidad que las reglas que te mencioné hace un momento, internacionales, tienen que invocarse para analizarlas y para ver. Hay unas sentencias también que son muy particulares, que están muy bien cimentadas y que la Corte las ha reforzado y les ha dado el valor correspondiente, las ha reafirmado y estas se han convertido para nosotros en el ejemplo jurisprudencial con el cual nosotros tenemos que evocar. Y con mucha delicadeza, tristemente en nuestro país le falta a algunos jueces, no todos, a algunos jueces le falta el profesionalismo y la ética de que cuando uno le recomienda, no le está mandando a estudiar, sino que simplemente le está diciendo qué es lo que se puede aplicar conforme a derecho, leyendo todo. Pero hay muchos que se enojan y en vez de aplicarlo, le ordenan a los colaboradores que cuando uno llegue, no lo atiendan correctamente. También ya eso ya me ha pasado, no una, muchas veces. La siguiente del televidente González. ¿Se puede pedir beneficios para un privado de libertad antes de la media pena? Su expediente está limpio y trabajó 3 meses en el CDM de Santa Ana y luego lo mandaron para el de Apanteos. Misael, la media pena es una de las solicitudes o denuncias que más he recibido. Creo que no hay una suficiente ilustración y quizás estamos como muy acostumbrados a otros sistemas donde se dice que lo condenaron a 10, pero a la media pena va para afuera. Sí, el problema es que, por ejemplo, en Estados Unidos, que es lo que más la gente está acostumbrada, en España, en Francia, Italia, en Alemania, estamos hablando de otros niveles que supuestamente así debería de ser, pero el Consejo Criminológico debería tener permanente en cada una de las instituciones de privación de libertad un apéndice para estar evaluando permanentemente, y ahora en el sistema debería ser mediante grabación y la entrevista diaria, pero no lo es así, todavía es por escrito, por papel, y eso retrasa. La media pena, con todo respeto, vuelvo, insisto, busquen a abogados que no los engañen, que no les estén diciendo esta mentira, no es automático la media pena. El requisito principal es la buena conducta y la edad. Opera con los de tercera edad. Ahí sí, pero lamentablemente muchos consejos criminológicos he sabido de personas de 75, de 80 años que ya cumplieron la media pena. No voy a hablar ni de la tercia. Las normas internacionales de las cuales son autores y ya se ratificaron esos protocolos, te dice una salida para el juez, pero ni en la media pena te la quieren dar, y te dicen no, y los fiscales simple y sencillamente se oponen. Ahora, ojo,
mucha gente está cumpliendo penas por robos, por hurtos, por estafas menores de $200 para arriba, ya cumplieron la mitad. Conocí a un señor que porque el juez le consideró que había que castigarlo, le dio 10 años por un robo de dólares, porque fue robo, fue condenado. Cumplió el muchacho 9 años. Yo peleé 2 años que me le dieran la revisión. Solo me le perdonaron 1 año, le presenté micos y pedicos y se les logró comprobar. Pero ¿qué sucedió? Y esto también vamos a la otra, que es la mala experiencia. Muchas de las personas que te contratan cuando ya están seguros que va a salir, porque van a preguntar al juzgado, y por eso muchos colegas no dicen en qué juzgado están, entregan copia, van directo al juez y les piden y les entregan copia del oficio, van a hacer el trámite y no le avisan al defensor y ya no le pagan. Entonces, la situación que se da en nuestro país es falta de ética y falta de compromiso con el. Entonces, el cliente te quiere ver la cara, a colegas antiéticos que buscan la vuelta a ti, es decir, que no te paguen y que le paguen a él. A ti te deben $1,000 y ellos dicen, mire, deme 200 y yo lo voy a traer y lo saco. Entonces, es una lucha terrible. ¿Por qué? Porque las universidades y el órgano judicial han lanzado de que nuestra profesión es cualquiera. No, si este es un sacerdocio, porque uno debe de comprometerse y uno debe de estar apegado al cliente. Gracias, Misael, por tu participación en este programa. Me he sobrepasado del tiempo y han quedado una cantidad innumerable de consultas de los familiares de los privados de libertad. Me comprometo a que hagamos una segunda edición de este programa porque me faltó abordar el sistema penitenciario de máxima seguridad. Es un tema que no se quiere abordar en los medios de comunicación, pero esta población también es parte de la sociedad y es parte del sistema y debemos de velar por las garantías de ellos. Así que te agradezco mucho por tu sensibilidad, por tu participación y por el deseo de contribuir con miles de familiares de privados de la libertad en El Salvador. Gracias, y fíjate que te felicito no solo porque tenés una gran audiencia, sino que este tema, como tú dijiste, es muy sensible. El problema es que si lo vemos adentro es que algo hicieron, algo malo. Hay jueces que así lo dicen incluso y no es cierto. Hay muchas personas que realmente están cumpliendo una pena y no se la buscaron, no se la juzgaron. Hay jueces que de verdad odian a un tipo de persona y no se miden. A la niña Lita que me escribió que estábamos contigo, le quiero decir, también la voy a identificar así, de que le contesté la pregunta con la última que nos hizo nuestro amigo Ricardo, y primero Dios, pues estamos acá para servirte y ojalá que toquemos también en ese día lo que es la parte del sistema de los derechos humanos. Que Dios te bendiga, que tu hermosa familia esté bien, saludes a tu esposa que es una gran pastora y muchísimas gracias. Estamos para... Hasta aquí llega este programa con la participación del abogado y notario, el licenciado Misael Rivas Hijo. Quiero animarles, quiero mandarles un mensaje de esperanza. Dios está con ustedes y con sus familiares. Además, es importante recordar para todos aquellos que no tienen familiares y que son asiduos televidentes de este espacio, los privados y las privadas de libertad forman parte de nuestra sociedad. No tenemos por qué excluirlos porque es el producto que nosotros hemos generado como sociedad salvadoreña. Hasta la próxima, bendiciones.